Hola gente, en este video vamos a estudiar los haluros de los metales alcalinos. Estos compuestos son puramente iónicos y por tanto se pueden estudiar con la ecuación de Bohr-Meyer que describe precisamente este enlace iónico. Esto además nos permite analizar sus propiedades de solubilidad o su entalpía de formación a través de ciclos termodinámicos, que es precisamente lo que vamos a apuntar en este video. A partir de esa discusión vamos a ver la sal en general de los metales alcalinos como tiene una elevada solubilidad debido tanto a un factor entálpico como a un factor entrópico. Bueno, por cualquier duda, sugerencia o comentario ya saben que me pueden dejar un mensaje aquí o en Moodle. Avancemos. Los haluros de los metales alcalinos, como muchas de las otras sales de los metales alcalinos, son compuestos principalmente iónicos. Esto se debe a la baja electronegatividad de los metales alcalinos. Estos sólidos, por tanto, van a tener altas temperaturas de fusión y de ebullición, si bien tienden a ser menores que las de otros metales con mayor carga, por ejemplo el magnesio o el calcio, debido a la mayor interacción que hay entre aniones y cationes simplemente. En estado fundido van a presentar conductividad eléctrica porque ahí los cationes y los aniones ya tienen movilidad, no están en posiciones fijas como en estado sólido. Y una particularidad, como decía, de las sales de los metales alcalinos es su elevada solubilidad, la cual también se relaciona con la baja energía de red asociada a su baja carga. Los haluros de los metales alcalinos se consideran todas iónicas, si bien varían algo en su porcentaje de enlace iónico. Podemos ver que cuando hay una alta diferencia entre la electronegatividad, estos sólidos van a tener un alto porcentaje de carácter iónico, si bien este va bajando algo para elementos que ya presentan una electronegatividad más baja, y sobre todo se puede explicar también por el tamaño del catión. Cuando tenemos cationes muy pequeños asociados a aniones muy grandes, como puede ser por ejemplo en el yoduro de litio, el litio va a actuar como un catión muy polarizante y el yoduro como un anión muy polarizable. Luego ahí vamos a tener mayor porcentaje de carácter covalente. Esto contrasta con lo que tenemos aquí en la parte de abajo, donde tenemos elementos que tienen una diferencia de electronegatividad muy baja. Aquí no tenemos metales alcalinos, obviamente. Podemos ver, por ejemplo, el hidrógeno, o podemos ver cuando se combinan varios halógenos, en los interhalógenos que vamos a ver en videos posteriores, en donde la diferencia de electronegatividad es mucho más baja. Y por lo tanto lo que tenemos son compuestos covalentes que pueden tener mayor o menor momento dipolar. Bueno, por tanto, los haluros alcalinos van a tener todos un carácter iónico, van a ser sólidos iónicos con unas estructuras determinadas. En general, todos los metales alcalinos presentan, o a los haluros de metales alcalinos, presentan estructuras de sal de roca. Esta estructura, si la recuerdan, es un empaquetamiento compacto de los aniones, en donde los cationes ocupan todos los huecos octaédricos, de forma que se cumple la estequiometría 1 a 1. Solo unos pocos, el cloruro, el bromuro y el yoduro de cesio, van a tener una estructura que se denomina tipo cloruro de cesio. Esta estructura de cloruro de cesio se puede describir como un empaquetamiento no compacto de los aniones. Lo podemos ver acá, donde cada uno de los aniones van a estar rodeados por otros 6 aniones, y a su vez los cationes van a ocupar los huecos cúbicos que se dejan en dicho empaquetamiento. Vamos a ver su estabilidad, la cual se asocia con la entalpía de formación de dichos compuestos. Esta entalpía de formación sería la del proceso de formación de los haluros a partir de sus formas elementales. Podemos ver que para esta entalpía de formación hay influencia tanto del anión como del catión. En particular, la influencia del anión es más importante que la del catión. Podemos ver que las líneas que definen en este gráfico, que grafica la menos entalpía de formación con respecto a los metales alcalinos, ¿de acuerdo? Vemos que de flúor a yoduro disminuyen siempre la entalpía de formación. Las entalpías de formación del fluoruro son mayores
en valor absoluto que la de cloruro, esta que la de bromuro y esta que la de yoduro. Bien, ahora también hay un efecto del catión metálico, el cual es de menor extensión que la del catión. Esto se puede relacionar con la diferencia de tamaño entre catión y anión. Al ser el anión más voluminoso y al tener mayores diferencias de radio entre uno y otro, va a tener más influencia en la energía de red, que es una parte muy importante de la energía total de formación. Uno de los detalles que le quiero aquí destacar es que el fluoruro presenta energías de formación decreciente, es decir, el proceso es cada vez menos exotérmico conforme nosotros bajamos en el grupo, ¿de acuerdo? Lo podemos ver en este sentido. En cambio, para los aniones de mayor tamaño y especialmente para el yoduro, estas entalpías de formación aumentan. Es decir, el proceso es cada vez más exotérmico, con lo cual la estabilidad también aumentaría. La reacción de formación se podría plantear de esta forma, para cada una de las series correspondientes a los distintos halógenos. Es decir, a partir de los elementos en su forma elemental, la formación del correspondiente sólido iónico. Y esto para cada uno lo vamos a plantear para cada uno de los aniones, ¿de acuerdo? Fluoruro, cloruro, bromuro y yoduro. Este se puede armar un ciclo de Born-Haber en donde, en primer lugar, lo que ocurriría sería la atomización de los elementos, en lo cual está involucrada la entalpía de sublimación para el catión o para el metal y la energía de red para el caso del halógeno. De estos, para una serie determinada, por ejemplo la del fluoruro, esto sería constante. Luego no va a causar variaciones en la serie. El siguiente paso sería la ionización de los átomos, en donde está involucrada el potencial de ionización y la afinidad electrónica, pero nuevamente la afinidad electrónica, siempre que sea el mismo halógeno, va a ser constante. Y por último tendríamos la formación de la red, donde está involucrada la energía cristalina. En este caso también el radio del anión va a ser constante, ¿de acuerdo? Pero va a tener influencia en cada una de las series. A medida que nosotros aumentemos el radio del anión, las variaciones de la energía cristalina con el radio del catión van a ser menores. Esto es simplemente por la fórmula matemática que presenta. Cuanto mayor sea este término, menos influencia va a tener este otro. ¿De acuerdo? Entonces, cuando analizamos la serie para un anión determinado, ya sea por ejemplo el fluoruro o sea el yoduro, lo único que vamos a tener que analizar son tres factores: dos endotérmicos, potencial de ionización y entalpía de sublimación, y uno exotérmico que compensa a los otros dos, que es la energía de red. Los dos primeros van a ser iguales tanto para el fluoruro como para el yoduro, porque sigue siendo la misma secuencia de cationes: litio, sodio, potasio, rubidio, cesio. Pero el que sí va a variar va a ser la energía de red, porque el anión sí influye en este término. Podemos ver aquí a la derecha distintos valores de la energía de red en función tanto del anión como del catión, y podemos ver que para el fluoruro los valores son mayores y las diferencias entre litio y cesio también son mayores, son de unos 300 kilojulios. En cambio, para el yoduro los valores son menores y las diferencias también son menores, de unos 150 kilojoules. Ese término, que es el que varía, va a hacer que en este caso la suma de los tres factores disminuya en valor absoluto a medida que bajamos en el grupo, y en cambio en este término de abajo se produzca un aumento en valor absoluto. Y por tanto, la entalpía de formación en total para uno disminuya y para otro aumente. A la hora de
estudiar la solubilidad de los haluros alcalinos, no solamente tenemos que ver el término entálpico, sino también el término entrópico, que va a tener una gran importancia. Vamos a verlo cada uno por separado. En primer lugar, vamos a ver el término entálpico, que es el que nosotros podemos calcular o estimar más bien con mayor facilidad. Aquí tengo planteada la reacción de disolución, donde la entalpía que está involucrada es la entalpía de disolución, por tanto, y esta reacción se puede construir un ciclo termodinámico donde vamos a tener dos pasos. En primer lugar, el término donde vamos a tener que suministrar energía o donde el sistema va a absorber energía, que es la ruptura de la red cristalina. En ese paso la energía involucrada es la menos energía de red, porque ahora nosotros tenemos que suministrar energía para romper la red. El segundo término que vamos a tener va a ser la entalpía, la hidratación de los cationes, y por tanto la entalpía involucrada será la suma de la entalpía de hidratación tanto del catión como del anión. Vamos a ver de qué dependen ambos términos. La energía de red, según lo que hemos visto antes, es proporcional a la inversa de la suma de los radios, es decir, a la distancia de enlace iónico. En cambio, las entalpías de hidratación son proporcionales cada una a la inversa del radio del ion correspondiente. La entalpía de hidratación del catión es proporcional a la inversa del radio del catión, y la entalpía de hidratación del anión al radio del anión, a la inversa del radio del anión. Bueno, entonces hay una gran diferencia entre esta fórmula y esta fórmula. Aquí tenemos un término que está asociado, ¿de acuerdo? Y depende este cociente tanto del radio del catión como del anión, y aquí términos independientes donde el radio del catión y el radio del anión, digamos que aportan por separado. ¿Cuál es la importancia de esto? Que si nosotros tenemos radios que son muy diferentes, por ejemplo, en general, el radio del catión podría ser muy chiquito, ¿de acuerdo? Podría ser mucho menor que el radio del anión. Este cociente va a seguir determinado por el radio del anión, ¿de acuerdo? Aunque esto sea chiquito, al sumarse a esto, el cociente no será tan grande como podría ser si solamente tuviéramos en cuenta el radio del catión, ¿de acuerdo? En cambio, eso aquí no se produce. Si el radio del catión es mucho menor que el radio del anión, entonces esto simplemente se hace despreciable, este término, pero este podrá actuar con toda su potencia, digamos. Entonces, este término de hidratación será grande. Entonces tendremos un término de hidratación, el favorable a la disolución, que será tendiente a la disolución, grande, y un término de ruptura de la red, que es desfavorable a la disolución, que será pequeño, ¿de acuerdo? Este será pequeño, y este, sobre todo el del catión, será grande, ¿de acuerdo? Es por eso que en general se suele decir que cuando los radios de catión y anión son más o menos parecidos, la solubilidad es pequeña. En cambio, cuando los radios de uno de los iones es mayor que el otro, de acuerdo, puede ser el radio del anión o el radio del catión, entonces la solubilidad tiende a ser grande. Fíjense en esta figura que les muestro acá. Se muestra la entalpía de disolución en función de la diferencia entre la entalpía de hidratación, las cuales nos da una idea de la diferencia de radio entre anión y catión, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el caso en el que la entalpía de hidratación del anión es grande, sería por ejemplo en esta zona, porque como vemos, tiene el fluoruro, ¿ven? Y entonces este fluoruro va a dominar el término de hidratación, y aquí la entalpía de disolución es exotérmica. Y lo mismo ocurre cuando el que domina el radio del catión. Tenemos entalpía de hidratación grande, de acuerdo, que en este caso están dominadas por la entalpía del catión, y entonces vamos a tener también procesos que son exotérmicos. En cambio, cuando los radios son parecidos, tenemos entalpías de hidratación que son parecidas, pero el que va a dominar va a ser la energía de red. Aquí domina la energía de red, aquí la entalpía de hidratación. Aquí
sería la entalpía de hidratación del catión y aquí la entalpía de hidratación del anión. ¿De acuerdo? Bueno, esto nos va a dar una indicación en parte de la solubilidad de las sales, pero como domina mucho el término entrópico no va a influir tanto, pero en sí, por ejemplo, en las condiciones en las que vamos a facilitar la disolución. Estas, las que están en los términos con entalpías que son exotérmicas, vamos a tener que enfriarlas para poder disolverlas mejor. Y durante el proceso van a liberar energía, es decir, ellas se van a calentar, nosotros vamos a tener que enfriarlas para facilitar ese proceso de disolución. En cambio, en estas sales que tienen radios parecidos, la entalpía nos indica que se va a liberar calor, que se va a absorber calor, se va a absorber calor, por tanto la solución se va a enfriar y nosotros para facilitar la disolución la vamos a tener que calentar. El otro término que va a ser importante, como decía antes, es el entrópico. Y el término entrópico en el caso de los metales alcalinos es muy favorable. Son aniones que, como hemos visto anteriormente, tienen una densidad de carga muy pequeña. Entonces van a estructurar poco el agua. Voy a explicarlo un poquito más detenidamente. El factor entrópico se relaciona directamente con el grado de orden o desorden que causan los cationes en la solución, en las moléculas de agua que están en la solución. Cuando tenemos cationes que tienen una alta carga y un bajo radio, es decir, que tienen una alta densidad electrónica, una alta densidad de carga, entonces lo que se va a producir es una estructuración. En cambio, cuando tengamos un catión con baja carga, es decir, baja densidad de carga, es decir, con poca carga y con mucho radio, entonces vamos a tener una positiva. En este caso, como los metales alcalinos hemos visto que son en general de alto radio y tienen baja carga, porque todos tienen carga positiva, solamente una, entonces todos van a tener baja densidad de carga y va a ser este el caso que va a predominar. Puede haber algunas variaciones en el catión, sobre todo teniendo en cuenta las variaciones de radio a medida que bajamos en el grupo, pero el efecto general debido a la carga pequeña que tienen estos cationes va a ser un aumento de entropía y por tanto un aumento en la disolución. Y por eso en general todos los haluros de metal alcalino y en general todas las sales presentan una alta solubilidad. Aparte, ese sería un término y el otro sería la baja energía de red que presentan todas estas sales. Esta alta solubilidad que presentan los haluros de los metales alcalinos es también presente en el resto de sus sales. Esto se debe tanto, como hemos dicho, a la baja energía de red por la baja carga de los cationes de los metales alcalinos, como también a su favorable efecto entrópico debido a su baja densidad de carga. Esto lo hace muy útiles como reactivos de laboratorios industriales y también explica la alta solubilidad que presentan los metales alcalinos en la naturaleza y su presencia, por ejemplo, muy extendida en el agua de mar. Otras sales que son importantes de los metales alcalinos son, por ejemplo, los hidróxidos, los cuales presentan un carácter de base fuerte, es decir, se ionizan completamente, se liberan los OH, los grupos hidroxilo, los aniones hidroxilo completamente. Esto contrasta, por ejemplo, con lo que ocurre con el hidróxido de calcio, que es una base débil, siendo que está en el mismo periodo. Lo mismo podemos ver para los carbonatos. El carbonato de potasio, así como el carbonato de sodio, también son muy solubles. En cambio, el carbonato de calcio, debido a la mayor energía de red, también son muy solubles. Los nitratos, por supuesto, porque tienen carga 1 tanto anión como catión, y aparte es que además los nitratos pueden formar enlaces por puente de hidrógeno con el agua, luego van a ser muy solubles. Los sulfatos igual, el sulfato de potasio es muy soluble, el sulfato de calcio es insoluble, es el yeso que tenemos
con las que se fabrican las molduras de las casas, por ejemplo, y obviamente con la humedad no se disuelve. Y por último, por ejemplo, los fosfatos, ya sea hidrógeno fosfato o fosfato directamente, son todos solubles, mientras que, por ejemplo, el fosfato de calcio es insoluble. Todos estos reactivos, por tanto, si queremos tener los aniones en disolución, lo que vamos a recurrir son a reactivos que sean con metales alcalinos, porque van a tener una mayor solubilidad, siempre que no tengamos otro catión en el medio que los precipite, que las correspondientes sales de otros grupos. Bueno, repasando hemos visto el enlace y la estructura de los haluros de los metales alcalinos. Hemos visto que todos son iónicos y que presentan estructuras bien de sal de roca en la mayoría de los casos y solo en algunos casos estructuras de cloruro de cesio. Hemos visto las tendencias en su entalpía de formación, tanto el efecto del anión como el efecto del catión. Hemos visto cómo afecta el potencial de ionización, la entalpía de sublimación y la energía de red una vez que está el anión determinado, y cómo eso afecta a las variaciones a la medida que bajamos en el grupo de los metales alcalinos. También hemos visto cómo la energía de red y la entalpía de hidratación determinan la solubilidad, por lo menos en su factor entálpico. Hemos visto que hay un equilibrio entre ellas y que depende del tamaño de los aniones y cationes que componen la sal, y que también hay un efecto entrópico muy importante en los metales alcalinos debido a su baja densidad de carga y por tanto su alto poder desestructurante. Por último, hemos extendido este estudio o esta visión de la solubilidad de los haluros, de los metales alcalinos a otras sales, y hemos visto un poco de cómo estos compuestos tienen importancia tanto como reactivos como por su presencia en la naturaleza.